11:44, chiquis, en esta hermosa mañana de lunes, llena de papelones como el que sucedió ayer en Brasil. Y necesito hablar de esto ya, right now, porque me lo perdí, medio que no entendí mucho qué sucedió, necesito que me lo explique él. ¿Quién es él? Nuestro columnista de Deportitzer, Lucas Itzer. ¿Cómo estás, amiguito? ¿Cómo anda, Pato, Tuti? Muy buenos días. Hola, querido. Muy bien, Luqui, muy bien. Sin entender mucho qué pasó en este papelonazo, para mí histórico, que sucedió ayer en San Pablo. Contanos, amigo. Para mí está a la altura de algo como lo que fue lo del panadero napolitano en su momento, por ejemplo. Claro. Para mí, Sí. está a la altura de uno de los papelones históricos Sí. en lo que tiene que ver con el fútbol sudamericano. A ver, vamos a ir en el paso a paso a explicar bien qué Sí. es lo que Por sucedió, favor. entendiendo todo el contexto, porque no se puede decir o responder esa pregunta que vos hacías, Pato, en el comienzo, Claro. ¿qué pasó? Bueno, Claro. la explicación es la siguiente. Hay aunque no lo parezca y aunque no lo crean, existe algo llamado ANVISA, ¿sí? Con B corta, que es la Agencia Nacional, ¿sí?, de Vigilancia Sanitaria Brasilera. O sea, el brasilero se lo agrego yo para que entiendan que la agencia es nacional Claro. a nivel de Brasil, ¿sí? Sí. Es decir, aunque no lo crean, pese a los 539.000 y pico de muertos que tiene Brasil por coronavirus, existe una Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria que se encarga de verificar básicamente de que todas las condiciones sanitarias en base a la pandemia se lleven de manera adecuada en territorio brasilero. Bien. Entonces, ¿por qué interviene esta ANVISA en esta historia, no? Vamos entonces ahora sí a explicar qué pasó. Argentina tiene 4 jugadores, ¿sí? Gio Lo Celso, el Dibu Martínez, Emi Buendía, etcétera, que juegan en el fútbol inglés. ¿Sí? Sí. Vamos a arrancar por ahí. Hay 4 jugadores de la selección argentina que juegan, se desempeñan en el fútbol inglés. Sí. Hay una restricción en Brasil, y directamente es restricción, es decir, no pueden ingresar personas que en los últimos 14 días hayan estado en Inglaterra, en la India Sí. y en Sudáfrica. ¿Sí? No me pregunten bien por qué, pero imagino que tiene que ver con la variable Delta. O sea, Exactamente. ahí ya nos meteríamos por ahí en un tema muy específico, pero entiendo que tiene que ver con la variable Delta. Sí. Más allá de eso, la restricción existe, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál es la cuestión entonces acá? Que Argentina venía de Venezuela, no venía de Inglaterra. ¿Por qué? Porque se había enfrentado el día jueves pasado frente a la selección vinotinto en Caracas, partido que la selección terminó ganando por 3-1. Entonces, ¿cuál es la problemática que tenemos acá? Que vos tenías 4 jugadores que venían del fútbol inglés. Entonces, si bien tu origen no es Inglaterra, es Venezuela, sí habías pasado los últimos 14 días en territorio inglés, un territorio que estaba vetado para Brasil. Es decir, ningún ciudadano podía llegar al país brasilero si había pasado en los últimos 14 días por alguno de esos 3 países, India, Sudáfrica e Inglaterra. Sí. Ahora bien, hay una excepción para ciudadanos brasileños que puede decir, si yo soy un ciudadano brasilero y quiero volver a mi país, puedo ir, pero tengo que hacer una cuarentena, ¿sí? Sí. Increíble que, ¿no? Acá nos vamos a tener que meter en temas políticos, porque Sí, sí. esto es muy político. Me ¿sí? imagino. Acá ya superó lo futbolístico. A mí no me gusta hablar de temas políticos, no porque no me guste la política, amo la política, me gusta discutir, pero supuesto. cuando hablamos de deporte me gusta tratar de hablar netamente de deporte, Claro. o a lo sumo el deporte que tenga que ver con, la política que tenga que ver con deporte. Claro. En este caso, es muy difícil no hablar de política a nivel políticos crudos, digamos, Sí, que no sí, tienen que duro. ver con el deporte. Sí, la política en sí misma y no la política deportiva, digamos. Claro. Entonces, es muy difícil entender cómo Brasil, con todas las medidas aperturistas que tuvo durante toda la pandemia, ahora se concentran en este problema. Entonces vamos a seguir describiendo el paso a paso de lo que pasó. A ver. Ya sabemos que hay 4 jugadores de la selección argentina que venían de Inglaterra, ¿sí? Sí. Pasaron por Venezuela, jugaron en Venezuela y llegaron a la Argentina. Acá empieza el primer punto de discusión. ¿Por qué? Porque las autoridades brasileñas dicen que Argentina falsificó las visas cuando ingresa. ¿Qué son las visas? No es la visa con la que uno ingresa a Estados Unidos, es la visa que te dan cuando uno ingresa a un país. Normalmente cualquiera que haya viajado, Sí. mientras están en el avión o en el micro, te dan un papelito que vos tenés que llenar que te dice el motivo de tu visita. ¿Dónde estuviste cuánto días- antes? Sí. Exacto. Exactamente. Cualquiera que uno ha viajado lo ha experimentado, le dan ese papelito que normalmente te dan una parte te la quedas vos y otra parte se la queda el país. Entonces, Sí. cuando vos presentás ese papelito y en la teoría comparan lo que vos declaraste
con lo que vos tenés en ese papel. Claro. Bien, eso en primera instancia. Aparentemente, en esa visa habría ciertos argentinos que habían falsificado esa información, pero falsificado entre comillas y todavía no está comprobado. Que habían puesto mal la información, porque falsificar suena también... O sea, Claro, como los que acusan de falsificación, es como que una es fuerte, ¿no? es como una declaración jurada, si se quiere, y de última pones mal los datos. Es como a mí Claro. me dan un papelito donde pongo nombre, apellido, cuál fue el último país que estuve, y en vez de poner... Gran Bretaña pongo Venezuela, que es donde venían. ¿Entendés? ¿Fue esa la falsificación, Luqui? Yo Porque- opino igual que Tuti. porque Para mí no es una falsificación, falsificación. claro. Yo Claro. estoy replicando lo que dicen las autoridades No, brasileñas. Claro, obvio. Pero digo, Las falsificación. dijeron que falsificaron, exactamente. Para Claro. mí también no es falsificación, que me puedo equivocar. ¿No? Aparte de eso normalmente está en inglés, está en portugués. ¿Qué tengo que poner acá? Ya sabés las veces que me han pasado de tener Sí, que llamar a mí también. Sí, acá ¿qué tengo que poner? Sí, Sí. de última mentir, tergiversar la información, ocultar información, pero falsificar. Falsificar es una palabra con Aparte, animosidad. muchachos, son figuras públicas. O sea, es como lo mismo que diga que Messi diga que no estuvo en Francia en los últimos años. O sea, dale, o sea, no hace falta, que no te puedo mentir con eso. O sea, si soy una figura pública, ya sabes de dónde vengo. Aparte, justo en el caso y acá es donde empieza el tema político, justo en el caso de los jugadores de Inglaterra, Sí. hubo toda esta polémica que la Premier no los quería liberar, pero que se rebelaron, entonces fueron, pero que los jugadores brasileños que juegan en la Premier no fueron. Sí, entonces, se quedaron parece- en sus clubes los brasileros. y se quedaron allá, sí, exactamente. Se quedaron en esos clubes, no viajaron, no fueron directamente convocados por Tite, porque no es que Tite los convocó y no pudieron ir, no los convocó Tite. Directamente. Entonces, habría quizás algún tipo de pica ahí, pero no nos vamos a meter en eso todavía. Quiero seguir explicando Bien. lo que pasó. Argentina llega a Brasil, pasa la aduana correctamente. Mm. Aparentemente, las autoridades brasileñas dicen que Argentina entonces falsifica estos datos y que no dice que ciertos jugadores venían de Inglaterra, sino que los declara como que su origen era Venezuela. Sí. A ver, acá es la parte que todavía no tenemos confirmada y es la parte que se va a tener que investigar. Argentina llega el viernes a Brasil, el viernes a las 8 de la mañana, hora local, que es la misma que tenemos nosotros, Sí. porque compartimos uso horario con Brasil, entonces a las 8 de la mañana Argentina ya se encontraba en Sao Paulo. Es decir, ya tenés viernes, sábado y domingo como días en los cuales pudo haber ocurrido algo. 3 días. Entonces, claro, es decir, 3 días donde los jugadores anduvieron libremente, está bien, no libremente, porque estuvieron en un hotel, pero que estuvieron en territorio brasileño, se trasladaron al hotel, tuvieron contacto con la gente del hotel seguramente. Y la gente de Anvisa se tiene que haber enterado que Argentina estaba ahí porque salaba en la tapa de todos los diarios. Argentina juega con Brasil en el deporte, el deporte rey en el mundo y más en Sudamérica. Si nos enteraron que Argentina estaba hace 3 días, es raro, ¿no? Sospechoso. Es raro, es sospechoso y ahí vamos a explicar, Pato, entonces qué fue lo que fue ocurriendo, valga la Sí. redundancia. Aparentemente el día sábado empieza a correr el rumor que a los jugadores que venían de Inglaterra no los iban a dejar jugar. ¿Por qué? Porque les decían que tenían que hacer una cuarentena por haber venido de Inglaterra. Entonces ahí sale la selección argentina con Messi a la cabeza de decir no, de ninguna manera, porque nosotros estamos exceptuados, porque la Conmebol nos garantiza un corredor sanitario y este dato es clave, Pato Tuti. Okay. La Conmebol nos garantiza un corredor sanitario seguro donde nosotros estamos exceptos a todas las medidas. ¿Por qué? Porque venimos en una burbuja. Claro. Venimos en un corredor sanitario. Dicho corredor sanitario, por ejemplo, fue aprobado por el mismo Ministerio de Salud argentino, Sí. porque ahora tuvieron que venir a Argentina a jugar contra Bolivia. Entonces, fíjense que este dato es clave. ¿Por qué? Porque quiere decir que ese corredor sanitario existe. Claro. Imagínense que si vos tenés 20 y pico de tipos, y son más, porque solo estoy nombrando a los jugadores, pero si tenés 22 tipos más, toda la delegación que la acompaña, que vienen de Europa, que después pasaron por Venezuela, que después pasaron por Brasil, la cuarentena que tendrán que hacer acá cuando lleguen, muchachos, sería una locura. Entonces, el Ministerio de Salud, en base al pedido de Conmebol, garantiza que estos jugadores puedan venir de todos esos destinos y quedarse en Argentina sin hacer una cuarentena mientras se conserve ese corredor sanitario y poder jugar después en Bolivia, contra Bolivia en el Monumental. Bien. Entonces, esto ya es un dato que confirma que el corredor sanitario existe, ¿sí? Sí. Por lo tanto, la Conmebol le dice a la selección argentina, muchachos, no se preocupen por las autoridades brasileñas, están pidiendo algún tipo de reclamo, pero no se preocupen, porque nosotros garantizamos un corredor sanitario donde ustedes están exceptuados. O sea, se acordó con todas las confederaciones de fútbol de todos los países que están exceptuados porque están en un corredor sanitario. Lo mismo pasaría si Brasil tuviese que ir a otro país. Claro. ¿Sí? Como fue a Chile, de hecho, hace la semana pasada, a Sí. enfrentar a la selección roja Claro. en Santiago de Chile. Entonces,
vos ya tenés jugadores exceptuados, por lo tanto, el decir que no pueden entrar personas de Reino Unido, de India, de Sudáfrica, ya pasa a ser anecdótico. Sí. La cuestión es que cuanto más avanzaba la hora del partido, más iba picando, porque no los vamos a dejar salir del hotel, que si salen del hotel los deportamos. Entonces ahí la Conmebol se pone firme y dice, no, muchachos, ustedes juegan, porque ustedes están en un corredor sanitario. La cuestión es que los jugadores finalmente pueden ir al estadio, ¿sí? Llegan sin problemas al estadio de San Pablo. Llegan sin problemas a la arena sí, que en realidad es la arena de San Pablo, que es donde juega el Corinthians. Sí. El famoso estadio donde, por ejemplo, Argentina le ganó por penales a Holanda y clasificó a la final de la Copa del Mundo. O sea, el estadio muy recordado por eso. Sí. Entonces llega al estadio. A partir de ahí, lo que empieza a circular es que la Anvisa, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, no podía detener a los jugadores argentinos que provenían de Inglaterra. ¿Por qué? Porque todavía estaban en el hotel. Entonces, en la teoría, estaban cumpliendo una cuarentena. Al momento de bajarse del hotel, ¿no? Al momento de subirse al micro, ya a partir de ahí podían detenerlos. Pero la otra versión que circulaba era que hasta que no inicien sus actividades, es decir, hasta que no violen efectivamente esa cuarentena, no podían detenerlos. Por eso es que justifican que lo detienen en el partido. Es decir, te espero a que arranques tu actividad, la que viniste a hacer, y te detengo cuando vos ya estás en ejercicio de tu actividad. Por eso, en la teoría, el partido se detiene a los 5 minutos. Pero esta información... Perdón, Luqui, Sí. lo cual demuestra cuáles son los motivos ulteriores que hay, porque si vos estás esperando que esa persona, si vos tu miedo es que esa persona contagie, estás esperando a que se junte con otra gente para contagiar, para recién ahí detenerlo, es ridículo, ¿entendés? No, pero aparte, espera, te voy a agregar otra cosa, Pato Tuti. ¿Por qué es ridículo? Porque en la teoría, el partido que haya arrancado es algo anecdótico, que haya arrancado y que se haya suspendido a los 5 minutos. Porque el Diego Martínez ya había llegado seguramente ahí el día anterior a reconocer el estadio. Claro, es verdad, tal cual. Vos vas a reconocer el estadio y te entrenás. ¿Dónde se entrenó el Diego Martínez? ¿Qué se quedó encerrado y no volvió a ver la luz del sol? Que llegó cual. El viernes a Sao Paulo. Tenés razón. Y junto a Gio Lo Celso, Miguel Díaz, ¿qué pasó con todos estos jugadores? Es cierto. ¿No salieron del hotel a entrenarse y el técnico los convoca? No, ya habían salido. Habían ido a hacer el reconocimiento del campo de juego. Como es algo por protocolo de la Conmebol salir a reconocer el campo de juego. Entonces, en ese momento, ¿por qué no los detuvieron ahí? Vamos a hacer de cuenta que la Anvisa no estaba notificada del corredor sanitario que la Conmebol propuso, Sí. que efectivamente los argentinos falsificaron las visas, como ellos dicen, y que efectivamente estaban cometiendo un delito por el cual tenían que ser detenidos y deportados. ¿Por qué esperaron a que arranque el partido? ¿Por qué esperaron a los 5 minutos de partido? Y no, ni siquiera me meto con el reconocimiento del campo de juego del día anterior. Me meto con la entrada en calor. Claro. Si ya estaban haciendo la entrada en calor, ya estaban en el campo. Claro. Podrías haber hecho la escena ahí, pero claro, en ese momento por ahí la gente no está tan mirando la televisión. De hecho, yo el partido lo puse cuando estaban cantando los himnos. Claro. No vi la entrada en calor. Claro. ¿No? Entonces se necesitaba que haya la mayor cantidad de espectadores posibles. Eso quedó clarísimo. Eso quedó clarísimo. Porque si efectivamente los jugadores argentinos habían cometido algún tipo de violación a las normas sanitarias vigentes en Brasil, los podían haber detenido en cualquier otro momento. Sí. Pero eligieron hacer el escándalo a los 5 minutos de comenzado el encuentro. Sí, sí. Eso ya te habla de que fue algo directamente intencional hacerlo, que no fue casualidad. Por otro lado, Pato Tuti, Sí. existe el siguiente problema. La Conmebol garantiza que las personas que puedan ingresar a lo que se llama la zona 1, es decir, el campo de juego y sus alrededores, vestuarios, Sí. pasillos, etcétera, banco de suplentes, no puede entrar cualquier persona. ¿Sí? El de seguridad que está ahí tuvo que pasar un PCR negativo y está en una burbuja también de hace tiempo porque va a tener que participar de ese evento. Es decir, todos los que estaban ahí estaban autorizados y no podía entrar y salir cualquiera como... A ver, en la teoría nunca puede entrar y salir cualquiera de un campo de juego, pero en este caso Menos. más estricto todavía. Claro. ¿Por qué? Porque hay unas condiciones sanitarias que vos tenés que cumplir para estar ahí. Entonces, no cualquiera puede entrar al campo de juego. Y en este caso Brasil vulneró ese protocolo de que ingresó alguien externo que no estaba autorizado. ¿Quiénes? Los agentes de Anvisa, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil. Entonces, por un lado tenés a las autoridades brasileñas que permiten el ingreso de los agentes de Anvisa Sí. en un lugar donde en la teoría no podían pasar porque no estaban autorizados, ¿sí? El tema es que acá empieza un debate. ¿Qué vale más? Una autoridad nacional, la Confederación Brasileña de Fútbol, la Conmebol, la AFA, La porque FIFA. en la teoría la FIFA, pero claro, en la teoría vos tenés una zona 1 donde no puede entrar nadie, donde solo están los jugadores, Sí. el cuerpo técnico y ciertas personalidades más como, no sé, autoridades de la Conmebol, fotógrafos, Sí. periodistas, etcétera, pero que tienen que cumplir ciertos protocolos para estar ahí en el campo de juego Sí, y en el vestuario, ¿no? Y sus alrededores. claro. Entonces, si viene una autoridad nacional
¿qué pesa más? ¿La Conmebol a decir, no, usted no puede entrar porque esto es un protocolo y no puede entrar cualquiera? O no, che, esperá, soy una autoridad nacional y déjame entrar porque acá se está cometiendo un delito. Claro. Ahora, suponiendo todo esto, volvemos a lo mismo, Tuti, Pato. ¿Por qué a los 5 minutos de iniciar el partido? Claro, es volver a lo mismo, ¿entendés? Ahí está la clave. ¿Por qué a los 5 minutos de empezar el partido? Por aparte, si es por protocolo, los funcionarios que entran a la cancha, primero que entra con un chumbo, el que se pelea con Otamendi, con el huevo Acuña, tenía un chumbo en la cintura, nada que ver. Exactamente. Y después con el barbijo chota afuera todo. O sea, si era por cuestión de protocolo, ponete bien el barbijo, aunque sea, amigo. Estaba la variante Delta ahí dando vueltas, ya está. Ya está, se la chuparon todo. Exactamente. Y faltó chupar picaporte y estábamos hechos. Sí, faltó que lo enfoquen chupando un picaporte y después entrando al estadio. Pero aparte, Tuti, Pato, si tanto les interesa el protocolo, a el Dibu Martínez, por ejemplo, ya había jugado con la selección argentina el jueves pasado, por lo tanto ya tuvo contacto con todos ellos. Por lo tanto, el hecho de que, no sé, que por ejemplo Messi no viniera a Inglaterra ya era anecdótico, porque tuvo un contacto con un tipo que sí. Claro. Entonces, exactamente. Supongamos que hubo un contagio. ¿Qué te diferencia que el tipo haya venido de Inglaterra? No, si estuvo ya en contacto con alguien que vino de Inglaterra. Entonces, ¿por qué podría jugar, no sé, Rodrigo De Paul y no el Dibu Martínez? Si en la teoría está bien, De Paul no viene de Inglaterra, viene pero de estuvo España. con otros que sí. Pero estuvo con los que sí. Entonces, ¿cuál es la definición que se hace acá? Y ahí es donde te queda clarísimo de que fue totalmente político lo que ocurrió. Sí. Porque a todo esto que estamos discutiendo, estamos viendo a ver si corresponde o no corresponde, no tiene ningún sentido esto que estamos hablando. No, ¿por qué no tiene ningún sentido? Porque la Conmebol garantizaba el corredor sanitario. Exacto. Y los jugadores estaban exceptuados a cumplir las medidas sanitarias de Brasil, como lo tendrá que poner, no sé, Bolivia también. Claro. Cuando vengan los jugadores de Bolivia también van a estar exceptuados a cumplir las medidas sanitarias de Argentina. ¿Por qué? Porque hay un corredor sanitario garantizado por la Conmebol y aprobado por nuestro Ministerio de Salud, que en su momento, lógicamente, también lo habrá aprobado la autoridad competente de Brasil. Tal cual. Entonces, todo esto nos lleva a que viene el árbitro, identifica que hay un agente externo que no tiene que ver con la organización del partido, que estaba pidiendo la quita sí, en este caso no eran los 4 jugadores, porque no estaban, es muy buen día que no había ido ni al banco, sí, pero estaba pidiendo quitarle jugadores a la selección argentina. Entonces, si vos me estás pidiendo sacar un jugador que yo tengo en el campo de juego, básicamente lo que estás diciendo es se suspende el partido, porque no me vas a sacar los jugadores, que claro, tengo que cambiarlo, no. Era obviamente un contexto donde las autoridades del partido, en este caso los árbitros, deciden, no muchachos, el partido queda suspendido porque un agente externo, por cuestiones que ahora no vienen al caso, porque ya las hemos discutido recién, están pidiendo que se retiren algunos jugadores del campo de juego. Por lo tanto, se suspende el partido. Bien. ¿Sí? Porque hay alguien externo. Es distinto a que si ocurre algún problema y los jugadores decidan irse. Claro. ¿No? Hubiese sido si vienen las autoridades brasileñas y dicen, che, mirá que termina el partido y te llevo preso. Y vos decís, no, entonces me voy ahora. Ahí sí es distinto. Claro. Porque el partido no se veía interrumpido. Vos podías seguir jugando el partido y después tenías el problema en tu casa. Es como que un jugador de fútbol, no sé, no le deje ir a jugar la mujer, pero ya está en el partido. Dice, bueno, los problemas en casa los vas a tener cuando vuelvas a casa, no ahora durante el partido. Y él diga, no voy a jugar, entonces. Y él diga, no voy a jugar. Bueno, entonces estás abandonando, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Que los que abandonan, en realidad no abandonó a nadie y ahí viene el otro problema, Pato Tutti. ¿Por qué? Porque el partido fue suspendido por el árbitro. Claro. Argentina se retira cuando el árbitro lo da por suspendido. No están dadas las condiciones, nos suspendemos el partido. Entonces se retiran los jugadores argentinos. Los jugadores brasileños por las dudas se quedaron y me parece correcto, ¿no? Sea cosa que a ver qué onda, siempre quédate en el campo de juego. Argentina se va y de hecho el vuelo de ayer, el regreso de la selección argentina a Buenos Aires, se demora. ¿Por qué? Porque en primera instancia se demoraba la salida del estadio de la delegación argentina porque querían ver que efectivamente Conmebol de por escrito, de que el partido había sido suspendido por las autoridades del árbitro y no porque Argentina se había visto envuelta en un conflicto que lo llevó a tener que abandonar. ¿Sí? Entonces eso fue clave. ¿Por qué? Porque de hecho cuando analizamos los comunicados de Conmebol se dice que el partido fue culminado por los árbitros. Eso significa que no hubo algún tipo de problema con la delegación argentina a la hora de irse del estadio, a la hora de irse de la cancha, ¿verdad? Porque en el estadio se quedan un ratito más ahí en el vestuario. Por lo tanto, ¿qué problema tenemos ahora? Que la selección brasilera no tiene tampoco la culpa. No, claro.
La selección brasilera no tiene el problema de que, por mi culpa los argentinos no No. jugaron. Bien. No hay un culpable por el cual el partido se haya terminado, ¿sí? Y no hay un antecedente tampoco de esto. Por lo No. tanto, este es un tema, Tuti Pato, que recién está comenzando. Bien. Evidentemente, Recién- amigo. Recién está comenzando y vamos a tener que hablar de acá en más por varias Sí. semanas, porque hay varios problemas que surgen ahora. El primero, no hay un antecedente de que algo así haya ocurrido. Sí, El único antecedente que hay, sí. y este sí es a favor de Argentina, es que el 23 de mayo todos los jugadores brasileños, por ejemplo, no sé, Richarlison, Sí. Alisson, Gabriel Jesús, habían jugado en la Premier, y después el 4 de junio, si no me equivoco, jugaron para las eliminatorias, que después fueron esas 2 fechas de eliminatorias que Sí. arrancó la Copa América. Exacto. Y jugaron en Brasil y no tuvieron ningún tipo de problema, no cumplieron la cuarentena que se le exigía a los ciudadanos brasileños. Por lo tanto, ya hay un antecedente de que las autoridades brasileñas habían hecho caso a este corredor sanitario que proponía la Conmebol. Es decir, en ese momento, cuando vinieron los jugadores de Inglaterra para jugar para la selección brasilera, Sí. no hubo ningún tipo de problema. No pasó nada. No hubo ningún tipo de problema, exactamente. Pudieron jugar sin cumplir la cuarentena por el corredor sanitario que garantizaba Conmebol. Por lo tanto, eso te da cuenta de que las autoridades brasileñas estaban anoticiadas de este corredor sanitario. Por lo tanto, el problema que surge ahora es que la organización del partido, que estaba a cargo del anfitrión, que en este caso era Brasil, no pudo garantizar que el equipo rival juegue. Entonces, en principio, esto sería un medio punto en el escritorio para la selección argentina. Es decir, bien. yo vine acá a jugar, me presenté bajo las condiciones que la Conmebol me dio y No me por permitieron. un tema no por un tema de mis rivales a nivel Sí. jugadores, sino a nivel autoridades, Sí. no me lo permitieron jugar. Bien. Entonces, la sanción podría ser para Brasil, ¿por qué? Porque tu país no permitió que tu rival juegue en condiciones. Exacto, y de manera tú- caprichosa porque ya lo había hecho antes en el pasado, entonces hay antecedentes. Bueno, amigo, esto va a dar mucha tela para cortar, vamos a tener que estar muy atentos seguramente el lunes que viene cuando volvamos a hablar, sigamos desarrollando este tema y tengamos novedades, quizá terminemos jugando de vuelta a los 85 minutos que faltan, hay que ver. Ahí está el segundo problema, Pato. Claro. No hay espacio. A ver, ¿qué habíamos No hay hablado la fecha. semana pasada? No hay fechas. Habíamos No hay fecha, explicado por la qué pandemia. era esta triple fecha, que nos reíamos, que Claro. se jugaba la fecha 9, pero después la fecha 6. ¿Cuándo jugás este partido? No hay manera. ¿Cuándo lo jugás? No hay manera. No, Ya no de hay por sí manera. tuviste un lío bárbaro para traer los jugadores de Europa porque no te los quieren dar, porque como una triple fecha de eliminatorias y como Sí. que después tienen que cubrir una cuarentena acá. Bueno, ¿cómo haces entonces? ¿Dónde los metes en el calendario? Falta un año y poquitito más para que arranque la Copa del Mundo y no, digamos, las eliminatorias tienen que terminar lógicamente antes. Claro, boludo. Entonces, no hay espacio en el calendario para este partido, que ya de por sí era un partido postergado, porque se había suspendido el año pasado por la pandemia. Se juegue. ¿Cuándo lo jugás? No hay Entonces, manera. No hay manera. Está en No una hay fecha. situación muy complicada la FIFA, porque en realidad el que tiene que tomar la decisión es la La FIFA, FIFA, porque las claro. eliminatorias son para el Mundial y eso lo administra la FIFA. Sí. Está en problema, porque por un lado, la selección brasilera no incumplió con nada. Claro, La claro, selección tienen un argentina- problemón. Exactamente. Ninguno Aquí incumplió saca- con nada, es una cuestión política, es la autoridad, tiene que fallar sobre lo que hizo un gobierno nacional, ¿entendés? Bueno, amigo, vamos a ir recibiendo información a lo largo de toda la semana seguramente y el lunes vamos a necesitar que nos des una actualización, a ver si hay algo nuevo, ¿no? Pero en fin, Seguramente. lo que sí tenemos seguro es que esto fue un verdadero papelón que va a quedar en las memorias, ¿no? Registradísimo. En los anales del fútbol. Se diría que se generaría un antecedente, pero hay que ver cuándo se vuelve a dar en un contexto de pandemia mundial. Claro. No, bueno, pandemia mundial. Valga la redundancia, cómo se me van a reír ahora por decir pandemia mundial. Pero se Tal queda cual, en un contexto de pandemia que muy difícilmente, ojalá no se vuelva a repetir, pero Tal cual. digamos, aunque haya a partir de ahora un antecedente en lo que se decía, es un antecedente poco aplicable. O sea, habría que, sí. si vuelve a suceder algo parecido, habría que traducir algunos hechos, porque nunca van a ser exactamente Los lo mismo. mismos. Por ejemplo, gas pimienta. Si un equipo vuelve a tirar gas pimienta en un partido, y sí, ya tenemos Ya está, ya antecedente tenemos más o menos parecido. precedentes, pero de esto no Pero hay. que se vuelva a dar un contexto donde no reconocen el corredor sanitario, donde además estás en una pandemia, donde además tenés jugadores que viven No, en lugares claro. es un matete de cosas que creo que muy difícil se vuelva a dar. Entonces, Esperemos es una que no, por decisión- lo menos. Esperemos que no. Ojalá que no se vuelva a dar. Pero bueno, estaremos atentos, Pato, Tuti, a todo lo que pueda ocurrir con Bien, amigo. la selección argentina y este partido frustrado
en Sí. Sao Paulo contra la verde amarela. Insólito, la verdad, esa es la descripción que tenemos, como siempre, Lucas Itzer. Completísimo el informe de todo lo sucedido ayer, minuto a minuto. Amigo, te mandamos un abrazo enorme. El lunes nos volvemos a encontrar seguramente con más data y esperemos poder hablar un poquito de deporte, ¿no? Y no de este tipo de cuestiones. Era la ilusión. Yo me acuerdo que ayer Tuti me dice, bueno, ¿de qué hablamos mañana? Le dije, y bueno, seguramente de la selección argentina y vemos algo del torneo, que también se juega River contra el Minga. Independiente, la 50. Bueno, Minga. Minga. No solo no hablamos del partido, sino que tuvimos que hablar de temas totalmente extrafutbolísticos. Qué cosa, che, qué cosa. Amigo, abrazo enorme. Volvemos a hablar el lunes que Abrazo viene. enorme. Aquí, Buena semana. Deport Itzer con Lucas Itzer, nuestro querido amigo periodista deportivo que nos trae toda la data de este escándalo tremendo.